Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy les voy a mostrar el proceso completo que utilizo para editar, crear y editar los subtítulos y darles color e incluso traducirlos. Así que bueno, lo voy a hacer con un ejemplo de un video muy corto que tengo hecho de Excel. Ya está subido a YouTube. Es el primer paso donde yo al menos creo el SRT. Vengo a mis videos. Voy a buscar uno bien corto porque no es un problema, digamos, en este momento ver el video en particular. Proteger celdas, subtítulos. Yo ya lo tengo hecho, pero vamos a entrar como si no fuera así. Editar, está en el tiempo. Bueno, por ejemplo, para corregir los subtítulos, porque a veces los subtítulos se hacen automáticamente, pero a veces traen errores, es decir, porque no toma bien el audio o lo que sea, entonces podría haber palabras que están de más. Entonces marcamos acá, podemos ir corriendo esto se marca para que se pare cuando estamos corrigiendo. Bueno, hoy vamos a mostrarles cómo proteger una hoja y cómo proteger... ¿Ven que ya paró el video? Y acá podría haber diversos errores que uno va corrigiendo con las palabras. Lo que ya tiene de bueno es que los tiempos los toma, ¿sí? Entonces bueno, uno va corrigiendo, supongamos que acá en vez de quiera, dijera otra cosa, uno viene, lo corrige y así va avanzando. A medida que avanza el tiempo del video, va corriendo el subtitulado, ¿sí? Bueno, una vez que logramos esto hasta el final, ya está, corregimos, eso es todo, hasta luego. Le damos guardar borrador y publicar. Ahora bien, ¿qué pasó previo a esto? Es decir, ¿cómo se hizo el subtitulado inicial desde acá? Esto ya aparece automáticamente luego de unos minutos de que uno subió el video. Al entrar a subtítulos, entramos acá, le damos continuar, editar tiempos y ahí directamente ya se hace automáticamente. En este caso, bueno, como ya está hecho, no hacía falta volverlo a hacer, pero esto se hace automáticamente. Después se podrían agregar más idiomas, pero eso lo vamos a hacer en otro programa que para mi gusto traduce mejor. Entonces, ya tenemos el video, vamos a descargar desde acá el SRT. Descargar. Hay 3 formatos distintos, yo uso SRT. ¿Ven? Acá está. Entonces venimos acá. Es este. Le vamos a poner proteger celdas. Y lo vamos a abrir con el Word. Abrir con. No hace falta que esto sea siempre. Más aplicaciones. Con Word. Aceptamos. Volvemos a aceptar. Y esto es para poner como si fueran oraciones, que ya tenga, por ejemplo, en todas las líneas que empiecen por mayúscula. Acá seleccionamos todo, venimos acá, tipo oración, ahí está. Ahora guardamos, va a ser una señal, no nos interesa, le damos que sí, cerramos. Bueno, ya tenemos esto en mayúscula. Está bien, lo podemos dejar acá o... No, está bien, lo vamos a llevar todo al output. Bien, ya tenemos la parte de YouTube realizada. Lo podemos cerrar y venimos al Subtitle Edit. Es un programa gratuito. Les voy a dejar los links de descarga de este y del otro programa que vamos a usar, también gratuito, en la descripción del video. Open. Vamos al output. Acá está.
y era acá está, proteger celdas. Si tuviera el video ahí, lo pondría acá. Como en este caso los tiempos ya están sincronizados, no necesitamos que esté el video, si no podríamos ponerlo también ahí en la misma carpeta y aparecería acá y uno lo recorrería. Acá se podría también corregir el texto, pero ya está corregido en YouTube, o sea que eso ya no sería un problema. Lo que vamos a hacer ahora es darle color para que no sea... Eso sí está bueno, sí, lo vamos a poner en el video para que se vea el color del texto. Entonces vamos a buscar proteger celdas. Acá está, copiamos, lo pegamos acá también. Ahora sí. Por ese motivo, no por otra cosa. Si ahí cuando le damos a abrir, así aparece nuevamente. Ahí está. Ven que ahora está en blanco y nosotros lo que queremos es darle un color, que no quede en blanco. El SRT es complicado, o sea, es bien básico y justamente no tiene para hacer transformaciones. Lo que vamos a hacer es, en Format, buscar esto. ¿Lo ven? Vamos a hacer una cosa. Ahí, y nos habilita esta columna. Cliqueamos, le damos botón derecho y de nuevo acá. ¿Ven? Secundario es amarillo, pero vamos a poner también que el primario sea amarillo. Entonces, si no estoy mal, esto ahí ya lo debería tomar. Ahí está. Vamos a bajarle un poco el grosor de los bordes. Y ahí está. Este ya sería el color. Ahora guardamos. Lo ponemos ahí mismo con este nombre, pero ya tiene otro formato y va a salir así. Y ahora lo que vamos a hacer es traducirlo desde acá al inglés. Le damos OK. Volvemos a guardar. ¿Ven? Y ven acá cómo sale, ¿no? Bueno, así ya queda el video. Ahora lo que vamos a hacer es unir estos dos subtítulos al video. Se puede hacer de las dos maneras, es decir, que quede ya pegados uno de los dos o que uno pueda elegir. Como son dos, en este caso la lógica indica que tenemos que hacer que se pueda elegir. Así que bueno, vamos a cerrar este programa y vamos a abrir el Handbrake. Lo tenemos en el escritorio. Handbrake. Abrir un archivo. Lo tenemos en Output. Proteger celdas. Ahí está. Ahora vamos a descargar subtítulos. Vamos a darle acá también la calidad. Esta creo que es la más alta y le vamos a poner en este caso la más alta. Si queremos que ocupe menos espacio pueden ser más para arriba. Cuanto más rápido, menos calidad y más rápido se hace la conversión. Yo, como es un archivo muy corto, lo voy a hacer en la máxima calidad. Importamos subtítulos. Bueno, el SRT no nos interesa. Vamos por estos dos. Ahora, si yo dejo estas dos opciones tildadas, me va a pegar los subtítulos directamente, cosa que no queremos. Bien, el primero es en español. Ya está. El segundo en inglés. Acá le podemos poner.
está. Y ahora le vamos a dar iniciar codificación. Esto nos lo va a guardar. Vamos a poner que vuelva, que eso también lo ponga en descargas. Ahora sí, iniciar codificación. Acá está la línea. Podríamos cortar el video, pero aprovecho para decirles, bueno, que este también Handbrake es gratuito. Así que creo que esta es la mejor forma de... Incluso se podría hacer en otros idiomas, ¿no? Es la mejor forma de crear un subtítulo, editarlo, darle color, se podría cambiar el tipo de letra también. Y luego, bueno, adjuntarlos al video, que queden directamente. Ahora vamos a buscar en descargas. Ya termina. Perfecto. Acá está, proteger celdas. Hola, ¿cómo estamos? Bueno, hoy vamos a mostrarles cómo proteger una hoja y cómo proteger... Si ahora le doy botón derecho, en la opción de subtítulo, pista, por defecto tenemos sin subtítulos, español e inglés. Vamos a marcar español. Ahí lo ven. La opción proteger hoja. Después acá se pueden elegir las opciones que uno quiera. En inglés. Estaría tomando toda la hoja. Así que bueno, esto es todo. Será hasta luego. AAA, o sea, AAA. Nos pide repetir.